¿Cuál es la interpretación de José Luis Pérez Guadalupe, también exministro del Interior? Lo tenemos ahora en línea con nosotros. ¿Cómo está, señor Pérez Guadalupe? Buenas tardes. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mira, debe haber escuchado las palabras de Carlos Basombrío y él considera que la amenaza sobre el sector interior y sobre la DIVIAC, la DIRANDRO y la DIRCOTE sería la verdadera causa de estas renuncias. ¿Cómo lee usted las misivas de los dos viceministros? Ok, yo veo por los dos lados, y creo que hay que ver las dos caras de la moneda. Primeramente, a ver, ¿cómo decirlo? Estos dos viceministros han sido del grupo de Rubén Vargas, que duró 5 días, hermano de Zenón Vargas, muy amigo de Basombrío. Entonces, lo que pasa es que Basombrío, cuando entró, también cambió los términos de referencia para algunos cargos y puso a sus amigos. Estos dos viceministros que renuncian no dijeron nada cuando dieron de baja a 20 generales ilegalmente. Ajá. Entonces, ahora se hacen los dignos y se rasgan las vestiduras, por favor. ¿Ok? Eso han tenido que hacerlo antes. Entonces, es la ley de la argolla, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de la argolla? Cuando tú no estás dentro de la argolla. Y creo que así no deben ser las cosas, en mi opinión. ¿Considera que ellos han querido quedarse, pero han visto inviable quedarse por razones externas a los motivos de su carta de renuncia? Y por ello ya se fue. A ver, parece que los mayores enemigos son los examigos. Ajá. Y Juan Carrasco era íntimo amigo de ellos, ¿ok? En primer lugar. En segundo lugar, cuando entra un nuevo gobierno, todos se tienen que renunciar. Los viceministros, ministros, ellos tenían que irse. O sea, era lo normal. Pero ahora quieren dársela de dignos, diciendo, mira lo que te viene, cuando ellos no tuvieron la dignidad de defender a la policía, cuando dieron de baja a 20 generales que les correspondían. Eso por un lado, Martín. Claro, ¿okay? Usted habla de las dos caras de la moneda. Vamos a ver el otro lado sobre las movidas reales dentro del sector y que sí podrían impactar en la policía o en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Así es. Y yo ya he dicho que lo que más ha perdido Castillo en una semana es la credibilidad. Entonces, si es que el 28 de julio lanza un discurso y el 29 dice todo y hace todo lo contrario a su discurso inicial, yo creo que lo que ha perdido es credibilidad. Entonces, yo creo que hay que verlo en el sentido global, como todo el gabinete. Es decir, ha puesto a un premier que no tiene ningún prerequisito, ninguna condición para hacerlo, y varios de sus ministros en el mismo sentido. Entonces, esto es más de lo mismo. O sea, yo sí creo posible que quieren copar la policía y hacer lo que están diciendo de tomar la DIVIAC y qué sé yo. Yo sí creo que es posible, o sea, todo lo que están diciendo, porque, ya digo, si mienten al comienzo de un gobierno, ¿qué cosa más podemos esperar? Entonces, tampoco hay que ser ingenuo, discúlpame, por eso yo decía las dos caras de la moneda y hay que ver los dos lados. Ahora, en este sentido, si bien es cierto cada gestión entra con su gente y hay un copamiento que se ha convertido pues en lo que vemos cada 5 años de manera natural, ya casi sin escandalizarnos. Pero en este caso estamos hablando de un presidente de Consejo de Ministros que está siendo investigado por apología al terrorismo y que incluso la DIRCOTE considera que, dando varios pasos más hacia adelante, más que apología podría ser el integrante de Sendero Luminoso, según sospecha la DIRCOTE, por testimonios en la zona que han recabado. Y tenemos también al señor Grover Mamani, ligado al magisterio y al gremio del mismo, que está penetrado por la CONARE. En ese sentido, aquí ya más que copamiento estamos hablando de una amenaza real contra la lucha antisubversiva o contra la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Yo creo que sí, Martín, y yo creo que hay que estar alertas. Es cierto que cada gobierno entra con su gente, en verdad no debería de cambiar a los técnicos, en verdad yo creo que no, pero este gobierno, la mayoría de los ministerios lo está haciendo lamentablemente. Me dicen que en justicia no, ojalá, y ese es un buen punto para el doctor Aníbal Torres. Pero en todo caso, si vas a cambiar de personal, tiene en primer lugar personal que cumpla los requisitos. No cambies el calificador de cargo, no rebajes los términos de referencia porque eso sí es corrupción.
Martín, el primer acto de corrupción en la gestión pública es aceptar un cargo para el cual no estás calificado. Para el cual no se está preparado, así es. O no tienes los requisitos mínimos que pide la ley, o simplemente no tienes las competencias. Hoy el primer acto de corrupción en la gestión pública es eso. Y lo que estamos viendo lamentablemente en muchos de los casos de los ministerios es ese. El Ministerio del Interior es un caso más, pero que toma una gravedad especial, como bien dices, porque la mayoría de los que ahora conforman el gabinete, o buena parte, están en investigaciones y serias por terrorismo, los dinámicos del centro. Ajá. O sea, tienes al mismo presidente del partido, supuestamente de gobierno, que ya ha sido sentenciado por corrupción, que aparte que yo no entiendo cómo, si está sentenciado, o sea, lo han encontrado culpable, ¿cómo le dan prisión suspendida? O sea, 4 años nada más. Exactamente. Perdón, si es un corrupto, si le ha faltado al Estado, ¿qué hace libre ese señor? ¿Qué hace libre? ¿Qué le pasó al Poder Judicial? O sea, cualquier corrupto que le demuestra, ojo, le han demostrado porque si no, no estuviese sentenciado, pero lo dejan en la calle 4 años, pero suspendida su sentencia. O sea, eso es un mal ejemplo y ese señor es el que ahora, porque yo no pienso que hay, ya lo he dicho, el policía bueno y policía malo, porque esa es otra narrativa que nos quieren vender. No, Cerrón, el profesor rural, buena gente, y el malo es Cerrón. No, señor. Son la misma cosa, son siameses, igual que el fujimontesinismo en su época, ahora es el cerrocastillismo. Ahora, pero el problema ¿cuál es? Que cuando, perdón, para terminar la idea, sí. gracias Martín, ahora lo que tenemos es la ultraderecha que se soba las manos, decir, ya ves, yo tenía razón. Mi opinión es que ni cerrocastillismo, ni fujiporquismo, ni comunismo, ni fascismo, porque los extremos son dañinos para el país y la democracia. Bueno, y lamentablemente los extremos terminan tocándose también. Porque Así al final es, porque actúan igual. un extremo y otro, a pesar de que aparenten ser muy distantes, en el fondo terminan socavando la institucionalidad de la misma manera. Yo quería hacerle una consulta adicional, regresando al caso que ha sido el nombramiento o el aparente intento de nombrar, porque no está confirmado todavía, a este señor Grover Mamani en la Dirección General de Gobierno Interior. ¿Qué poder y alcance tiene esa posición dentro del sector? Mira, los que son los gobernadores, yo cuando estaba de ministro sugería al presidente que desapareciera esa dirección, porque no tenía ningún sentido, porque son cargos políticos, pero en el peor sentido del término, ¿ok? Partidarios, o sea, que no hacen completo. mucha labor. A ver, lo que es, tienes la posibilidad de nombrar cargos políticos y claro, si tienes un gobierno más o menos decente, nombras a gente decente y en verdad pueden cumplir una buena función. Pero la mayoría de veces era pagar favores políticos, o sea que funcionalmente no tiene ningún sentido esa dirección, ni hablar de gobernadores, de este tipo, ¿no? Del Ministerio del Interior, que no gobiernan nada y en verdad no cumplen una buena función de ser los voceros, digamos, del gobierno en las regiones y en las provincias. Entonces, para mí lo que deberían hacer es desaparecer esa dirección. Pero si encima de eso todavía nombras a gente incompetente en esos cargos y claramente tendenciosa políticamente, yo creo que peor imposible, ¿no? ¿Es posible blindar el trabajo de la policía, de la DIVIAC y sus importantísimas investigaciones en la lucha contra la corrupción, de la DIRANDRO, de la DIRCOTE, frente a estas presiones políticas o no? Quiero creer que sí se puede, pero va a ser muy difícil por varios motivos. Y a mí me da pena Juan Carrasco porque yo ya le he dicho ha sido un buen fiscal y parece que no va a ser un buen ministro, porque lo primero que tendría que defender es la legalidad. Entonces, si resulta ser un buen ministro y sigue heredero de su trayectoria fiscal, lo que tendría que hacer es defender a la investigación policial. Tal parece que está siendo utilizado, ¿ok? Pues claro, si tú aceptas, yo he dicho que para mí la única razón por la cual Juan entender por qué renuncia sin renunciar a la fiscalía y acepta es por la seducción del fajín, ¿ok? Como diría Tafur, la circulina es más adictiva que la heroína. Que la heroína, así es. Entonces, ¿va a obedecerle a quién? ¿A su jefe Bellido? ¿Y qué va a hacer con la policía? Creo que Juan tiene una magnífica oportunidad, el ministro Juan Carrasco, de marcar la diferencia, de hacer el parteaguas en su gestión y decir efectivamente yo no me voy a
a unir a la corrupción y voy a apoyar todas las investigaciones de la policía. Yo creo que ahí sería un muy buen gesto, pero al menos lo que está haciendo hasta ahora más bien da la impresión que está cumpliendo un rol de tonto útil, ¿no? Ahora, más allá de la labor de investigación de la policía en cuanto a la alta corrupción o los remanentes senderistas o el narcotráfico, hablemos de la delincuencia común, que es, a pesar de estar viviendo ahora en una situación de crisis económica y sanitaria, todavía la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los peruanos. Este tipo de cambios, este manejo del sector, por lo que ha visto en estos últimos días, ¿de qué forma puede impactar en la lucha contra la inseguridad ciudadana? Mira, los problemas de inseguridad ciudadana no han cambiado por los cambios políticos. O sea, eso no ha cambiado un ápice. Al contrario, se está recrudeciendo. Entonces, se ha distraído el tema de la inseguridad ciudadana para poner un tema en agenda que son los ronderos, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana de la mayoría del país. Los problemas, como tú bien dices, Martín, siguen los mismos y se están agravando cada día. Entonces, el punto fundamental tiene que ir ahí, reforzar nuestra Policía Nacional, no intentar sustituirlas por ronderos, por favor. Ahora, los ronderos pueden cumplir una buena función en el ámbito rural como los serenazgos en el ámbito urbano, pero ya tienes una ley de juntas vecinales, es decir, la población organizada, ¿entiendes?, puede y debe, y está dentro del plan de seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, organizarse en las juntas vecinales que están en torno a las comisarías. Eso ya está. Imponer ronderos del campo a urbanos no tiene sentido. Entonces, creo que se está distrayendo el punto más importante, que es que seguimos con el tema de la inseguridad ciudadana. El robo callejero es el que más afecta, el raqueteo, ¿entiendes?, es la extorsión. Ese es lo que más afecta. Entonces, bueno, la pregunta, ¿y qué les dieron 72 horas a algunos para irse, pero por lo que vemos están por ahí todavía? A ver. Eso yo entiendo en un discurso del presidente, un discurso político. Le doy 72 horas, ¿me entiendes?, para que se vaya. A ver, en primer lugar, era un poco a los delincuentes. evidentemente. Pero a ver, si cometen un delito no se pueden ir. Exacto. Si cometen un delito, primeramente tienen que ser procesados, juzgados, sentenciados, que cumplan su condena aquí en el Perú y después los expulsan. Sí. Entonces, hay una gran contradicción en lo que dice. Los delincuentes extranjeros se vayan, no se pueden ir. Y no hay delito de migración, hay migración irregular, pero no migración ilegal. Entonces, no han cometido un delito solamente por el hecho de estar acá respecto a ellos, ¿no? O sea, sí. Ahora, usted habla de las rondas campesinas, es un tema sin duda muy sensible. Hay, evidentemente, un marco normativo para la participación ciudadana en la seguridad pública. Sin duda lo hay. Pero la seguridad pública en un país como el nuestro, tan diverso, pues se entiende de manera distinta en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Sin embargo, podría, digamos, el temor de las rondas campesinas para muchos es que termine siendo más que una fuerza que coayude a la lucha contra la delincuencia, una suerte de fuerza de choque político en las urbes del país. ¿Teme eso usted? Bueno, no hay que ser ingenuos en política, como siempre se ha dicho, y creo que si ya has visto, bueno, hay un dicho español antiguo: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y si ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela con estos colectivos... Los círculos bolivarianos. Los círculos, llámenlo como quieran, igual los círculos cubanos, ¿me entiendes? O las milicias brasileras, que tienen otra connotación, pero bueno, no es muy difícil pensar de que quieren llegar a eso. Ahora, formar ronderos, bueno, pues dedícate a reforzar el serenazgo, por ejemplo, ¿me entiendes? Y reforzar las juntas vecinales. Eso sí sería más inteligente, más práctico, más directo. Ya tienes una legalidad que te ampara, y no dedicarte a otros temas que, lógicamente, ya digo, con este discurso de escopeta de dos cañones o esquizofrenia política, que dices una cosa y haces otra, entonces crea la especulación, como tú bien lo estás planteando, Martín, ¿no? Ahora, dentro de la institución, ¿usted ha podido conversar con los oficiales en este momento? ¿Cuál es el sentir? Hablamos, pues, además de una institución con más de 140.000 integrantes a nivel nacional, que evidentemente están sujetas al poder civil,
pero están viendo pues en este momento una situación de incertidumbre que como nos afecta a los ciudadanos expuestos a la delincuencia, a ellos les afectará también. Sí están sujetas al poder político civil, pero también el poder político, igual que el del presidente, tiene limitaciones, ¿ok? Y la limitación es la ley. Entonces, mira, yo creo que hubo un gran error, lamentablemente, de Sagasti, mal asesorado por Gino Costa, que se tiró abajo 20 generales. Ahí ya desinstitucionalizaste la policía. Mira, ahora, al cambio de los generales de las Fuerzas Armadas, ha respetado hasta los números de entre los tres, como se hizo en la policía cuando cambió la ley, y eso lo puedo decir porque cuando nosotros estábamos de ministros, justamente nos dieron delegación de facultad y cambiamos esa ley. Ajá. Y de ahí ya no cabía la arbitrariedad de los presidentes, sino que tendría que nombrar entre los tres primeros, igual que en las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí, hace menos de un año, comenzó la desinstitucionalización y la pérdida de liderazgo, poniendo al general Cervantes, que no tenía ninguna ascendencia sobre la policía. Entonces, aquí tú lo que necesitas es un liderazgo fuerte. Pero parte de que Cervantes, el general de ahora, recién tenía 2 años de general y 1 año lo había hecho en España. O sea, no lo conocía nadie en la policía. ¿No? ¿Y se espera un cambio también en la comandancia general de la policía, cree usted, en medio de esta situación? No lo sé, pero lo que yo sí sé al menos es que, y ese es el sentir que lo que tú me has preguntado de gran parte de la policía, es que Cervantes nunca tuvo que asumir. Entonces, si lo cambian, nadie va a decir nada. Pero que pongan a alguien que sí representa a la policía. Porque tú necesitas no solamente tener el cargo, sino un liderazgo para poder ejercerlo. Muy bien, le agradecemos muchísimo que nos haya dado estos minutos. Es un tema, por supuesto, muy complejo, el de la Policía Nacional, el del sector interior, y con todo lo que ello implica en la lucha contra el senderismo, en la lucha contra la delincuencia común, el narcotráfico y la alta corrupción. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Martín. Buenos días.